Estoy muy contento porque está aquí en el estudio Juan Guerra. Él es el director general de Revolut. Si quiere conocer de su vida y sus aventuras, ayer se lo decía, pues puede escuchar el broadcast. Ahí cuenta una biografía realmente interesante, estimado Juan. Y sobre todo, pues también la agilidad, porque ayer que veía la nota dije, pues voy a buscar a Juan y rápidamente estás materializado aquí en la cabina. Así que venos aquí. Lo agradezco mucho. Gracias por estar aquí. Gracias por invitarnos. Siempre un gusto madrugar contigo. Oye, la nota es pues que Revolut ya finalmente recibe autorización para operar. Ya tenían la licencia bancaria, de hecho fueron el primero. Y es interesante, ¿no? Porque pues uno piensa, oye, ya tenían la licencia bancaria, listo. Y lo hemos platicado en varias ocasiones. Todavía hubo muchos pasos posteriores. Quiero comenzar por ahí. ¿Cuáles fueron esos pasos posteriores? ¿En qué consiste y qué implica? Es principalmente uno, por resumirlo así, que es que te auditen. Y a lo mejor como mexicanos decimos, bueno, ok, normal, te dan la licencia, luego vienen a revisar que todo esté funcionando bien y ya te dan el banderazo de salida, que es lo que nos acaban de dar, ante lo cual el banco tiene 30 días para abrir sus puertas. Entonces ya es cuestión de días para que empecemos a atender clientes reales. Esa auditoría es algo muy especial porque en otras partes del mundo, nosotros operamos en 40 jurisdicciones, todo es documental y más o menos a alto nivel. Aquí se meten a revisar códigos, se meten a revisar servidores, se meten a revisar los expedientes de cada uno de los funcionarios de los bancos. Y yo creo que como mexicanos hay que estar muy orgullosos de ese rigor. Claro, porque me imagino la sofisticación de alguien que va a revisar código, ¿no? O sea, auditar tiene su arte y no es fácil, pero es mucho más fácil que revisar código como tal en términos de la evaluación del mismo, etcétera. Ahora, para los que a lo mejor pues van siguiendo pero no están tan familiarizados, ¿qué es Revolut, digamos? ¿Cuál es ese ADN empezamos de lo por que ahí. significa? Que yo quiero decir que publicó Bloomberg, justo que están en una etapa de levantar capital, nada más para dimensionar de qué estamos hablando. Sí. Con una evaluación cercana a los 75,000 millones de dólares. Una vez que quede consolidado, bueno, pues ya veremos. Me parece que también tienen ahí en la trayectoria una salida a bolsa eventualmente, pues tendría alguna lógica. Pero bueno, Revolut en el mundo y Revolut en México, ¿qué son? Empecemos por ahí. Revolut es un banco digital que se fundó en Reino Unido hace poco más de 10 años. Empezó con un producto muy sencillo. Era una tarjeta de prepago en divisas para poder gastar en el extranjero y evitar comisiones. Y se le fue sumando otra cosa y otra cosa y otra cosa hasta convertirse en un banco digital completo. Y más que eso, te ofrece todos los servicios financieros que puedas necesitar en una sola app y otras cosas como viajes y descuentos en distintos lugares. Ya sumamos un cliente cada 17 días, 1 millón de clientes cada 17 días. Crece esto más rápido que las redes sociales en Europa. Y estamos por fin abriendo las puertas en México. Esto fue, bueno, ya al punto de la valoración, es quizá uno de los bancos digitales más valiosos del mundo el día de hoy. En México por fin estamos abriendo las puertas del banco. Fue un proceso que nos tomó más o menos 3 años y medio. Yo creo que a los que vengan atrás pues les habremos allanado un poco el camino. Creo que fue un proceso de aprendizaje mutuo. Y nos llena de orgullo haber recibido la licencia y estar abriendo las puertas muy pronto. Empezaremos con una cuenta bancaria como nunca se ha visto antes, con una serie de monerías que yo les llamo como poder dividir una cuenta muy fácil, ver exactamente en qué se te está yendo la quincena, que es algo con lo que siempre batallamos, ¿no? El amigo que se le olvida la cartera o que llegas a la quincena y dices, bueno, ¿y mi dinero? Bueno, pues ahí está todo en tu cuenta. Además de eso vas a poder manejar distintas divisas, más de 30. Si quieres comprar tus dolaritos porque te conviene el tipo de cambio, pues los compras ahí mismo en tu celular. Y si vas a Estados Unidos, al pasar tu tarjeta, si tienes saldo en dólares, automáticamente lo detecta y cobra de los dólares. Entonces te ahorras mucho en tipo de cambio y demás. Vamos también a permitir envíos, esto es de lo que más me motiva, envíos internacionales, mucho más rápidos, baratos, fáciles que con bancos tradicionales, pero además envíos de persona a persona. Entre usuarios de todo el mundo se puede enviar dinero gratis y al instante, lo cual es una maravilla porque imagínate, pues entre México y Estados Unidos, donde también operamos, hacer envíos gratis y al instante. Claro. Esto obviamente, lo relevante para México pues es Estados Unidos básicamente, pero bueno, vemos algunos viajeros. ¿Es en los que tienen una jurisdicción Revolut o en todo el mundo donde sea? Los gratis al instante es entre usuarios de Revolut. Entonces, ahí bien. sí tiene que haber claro, tiene jurisdicción. Sí. Pero también puedes hacer un envío internacional
a cualquier banco del mundo. Bueno, en general, cualquier banco no sancionado, etcétera, pero casi cualquier banco del mundo. Y es mucho más rápido y mucho más barato, pero no es gratis y no es al instante. Claro. Y es interesantísimo esto, sobre todo por lo que vale el mercado de remesas, ¿no? Es decir, estamos hablando, ya están bajando, más o menos van 5% abajo, pero estamos hablando de más de 60 mil millones de dólares. Hay muchos incentivos, digamos, para estos. Son 40 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos, que de algún modo tienen nexo. Y bueno, pues supongo que por lo que me estás contando, ahí hay un ángulo importante en términos del cliente. ¿Cuál es digamos, sobre qué tipo de clientes se van a centrar en función de aquellos que nunca han tenido un servicio financiero o aquellos que ya han tenido? Todo depende. ¿Y cuál es la mezcla que estás viendo entre esos dos? Queremos ser el WhatsApp de la banca, ¿no? El segmento de WhatsApp somos todos los mexicanos que tengamos un celular, bueno, idéntico acá. Y lo que hacemos es que permitimos a los usuarios comprar membresías. Y en función de esas membresías tienen distintos beneficios. Por ejemplo, aquí tengo una tarjeta Premium que te permite ponerle un dibujito si tú quieres y personalizarla de distintas formas. Entonces el plan Premium te incluye una membresía al Financial Times, puedes personalizar la tarjeta, una membresía Tinder Gold. Entonces, con que le saques jugo a una de las múltiples cosas que te ofrece la membresía, ya se pagó sola. Bien. Pero si quieres no pagar membresía... En crédito. En débito. En débito. Ajá. O sea, pagas una membresía y o en términos de inversión o rendimiento, ¿cómo lo van a hacer? También vamos a ofrecer la gama completa de productos. Sí. O sea, la idea es que en México hoy uno convive con el banco del abuelo donde recibe su nómina y 4 o 5 apps bancarias o fintequeras para poder manejar su dinero. Sí. Esto va a ser una solución integral a ese problema. Tienes todo en una sola app. Entonces ahí tienes tu cuenta y recibes tu nómina y tienes tu tarjeta de crédito y tienes para comprar y vender divisas, acciones, lo que sea. La idea es poderlo lograr todo acá en un solo lugar. Y en la parte de crédito, o sea, digamos de la estrategia, bueno, es captación, que es muy importante, pues son un banco. Sí, la parte activa y pasiva. Y pasiva. ¿Cuál es ahí la estrategia? Porque ahí en el otorgamiento de crédito se vuelve más importante todavía, pues el tema de los que apenas van a tener un servicio financiero por primera vez versus los que ya lo tienen. Sí, tenemos algo para todos. Entonces, de nuevo, así como pues los usuarios pueden elegir si quieren pagar o no una membresía, pero todo el mundo tiene usuario, la gama completa de productos, igual tendremos productos de crédito que son acordes a alguien que apenas va empezando o alguien que a lo mejor se tropezó en el camino o también alguien que ya está muy consolidado con su historial crediticio. Y va muy de la mano con las membresías también. O sea, dependiendo de las necesidades de cada quien, el tipo de producto de crédito que va. O sea, ya empiezan a operar en los siguientes 30 días. ¿Abren? ¿Esto qué significa en términos de lo que van a ver los usuarios? Sucursales, pues no, porque estamos hablando que son digitales. Sí. Pero ¿cómo se va a dar ese despliegue? Y sobre todo, bueno, pues cuando estemos... Juan, saber, digamos, y te preguntaba, en un año... Cuando estemos en octubre de 2026, ¿cuántos clientes esperas tener? ¿O cuál es el objetivo, digamos? Mira, no tenemos un objetivo firme. Yo creo que fácilmente podemos superar el 1,000,000, pero mi principal... Ya me decías que había 200,000 que te... Ya hay 200,000 inscritos en la lista de espera. Pero mi principal preocupación es lograr que en los próximos 12 meses Revolut sea el banco más amado de México. Y ya que la gente le tenga amor y pasión al producto, ahí sí empezarlo a escalar por todos lados. ¿Cuántos son actualmente y cuántos van a ser en esta etapa? ¿Qué trabaja? O sea, ¿empleados? Empleados, sí. Sí, somos un poquito más de 200 en total, en México. Ok. Sí, hace un año éramos 40. Sí. ¿Y cuántos crees que van a ser en un año? Fíjate que o sea, no ¿cómo sé. ves las cosas? No sé, yo creo que contemplando todo, más o menos 500. Claro. Ahora, ¿cuál es la complejidad o a qué te enfrentaste? Sobre todo porque justo atravesamos esta etapa con Estados Unidos, el FinCEN, observaciones, etcétera. Supongo que las autoridades obviamente están triple palomitas y revisando el código, etcétera, por esa situación, porque evidentemente de repente se abren unos flancos que a lo mejor hace 3 años que empezaban, pues era otro escenario. ¿Cómo fue esa parte? ¿Y qué tanto un neobanco como ustedes se están enfrentando a la vieja estructura regulatoria que te exige a lo mejor tener fierros o estructuras que realmente no en otras geografías quizás no operas? Dos partes. Yo creo que, por un lado, a veces lo mejor que te puede pasar es que suceda algo así cuando te van a auditar.
Porque entonces, sí, la auditoría es más dura, pero ya sabes que estás lanzando con el pie derecho. Otra cosa que también nos ayuda es que nosotros atendemos solamente a persona física, al menos por ahora. Y entonces eso simplifica y hasta cierto punto mitiga un riesgo de lavado con actas constitutivas de empresas que puedan tener nexos, etcétera. Entonces, pues estamos contentos de que todo este drama haya informado a un regulador que nos vino a auditar justo después. Por otro lado, también fue complicado porque sus agendas estaban bastante saturadas. Entonces, encontrar esos espacios para las auditorías y demás fue difícil, pero se logró. Y te tocó el cambio además en la CNBV, ¿no? Que ya fue muy al final, pero bueno. Sí, pero bueno, también yo creo que Ángel Cabrera es viejo conocido, estuvo en la UBA, lo conocen. Fue bastante más fluido de lo que podría haber sido a lo mejor con algún otro candidato. Claro. Y del lado del Banco de México, que ahí hablamos poco, ¿no? De repente se pone mucho reflector en la CNBV, pero la infraestructura, digamos, pues también tiene que ver con el Banco de México. De ese lado, ¿cómo fue? Sí, también, pues, generalmente la interacción con Banco de México es gente súper profesional, súper preparada, es muy fluida. Aunque fue para mí sorpresivo, y entiendo por qué, que hay ciertas cosas que hasta que no tienes una licencia bancaria no te revelan. Y entonces no sabes cómo se va a comer este proceso. Y son procesos largos. Entonces, por ejemplo, conectarse directamente a SPEI es un proceso largo, pero los manuales solo se te revelan una vez que eres banco, porque también es peligroso tener manuales circulando por ahí, ¿no? Entonces, ha sido pues de mucha intensidad, de mucho aprendizaje. Suena como misterioso, ¿no? Te llevan ahí al Museo del Banco, abren un baúl secreto de oro y te dicen, aquí está el secreto. En la bóveda. Exacto, ¿no? La bóveda esa grandota que tienen que ir al Museo del Banco. Hay que ir, es precioso. Es espectacular. Sí. Y ahí uno conoce la historia del dinero. Y cuando vemos, por ejemplo, Revolut en Reino Unido, que es donde nace, ya nos lo decías, ¿qué tiene hoy por ejemplo, banca corporativa, etcétera, con respecto a este? Y, por ejemplo, son mercados muy distintos que el mexicano, pero el crédito promedio, ¿cuál es? O ¿cuál es la idea? Digamos, qué buena pregunta. Hacia allá vamos. Mira, por ejemplo, en el continente americano, la tarjeta de crédito es el medio de pago principal para aquellos que pueden tener la tarjeta de crédito. En Europa no. El método principal de pago es el débito. Y además, mucha gente dice es que me ayuda a administrarme, porque así le voy metiendo dinero a la cuenta y sé lo que estoy gastando, mientras que la tarjeta de crédito a lo mejor me voy un viernes de fiesta y me parecen un poco sofisticados, porque pues es una forma de financiarte 28 días, hay que ser totaleros, la mitad en México somos totaleros, sí. Que es la idea, ¿no? Pero qué extraño, o sea, ¿por qué los europeos? No sé. Mi hipótesis es que tiene que ver con las cuotas de intercambio, son mucho más bajas, por lo tanto las recompensas de utilizar crédito no son tan generosas. Entonces dices, ¿para qué me pongo una posición de riesgo? Mejor gasto lo que tengo nada más. Y como que eso es parte de la cultura. Eso no quiere decir que no usen mucho crédito. Simplemente es más hipotecario, crédito personal, otro tipo de productos. Sí, que tiene que ver. Tú viviste en Europa, conoces muy bien. Viviste en Europa profunda, diría así, ¿no? O sea, y estás casado con una europea. Pero tiene que ver, por supuesto, con una concepción del dinero, ¿no? Incluso, que es bien importante. Y esta parte, por supuesto, son mucho más austeros, ¿no? Mucho más medidos, digamos, en el gasto, en los recursos, etcétera. Sí, incluso la composición social es diferente. Claro. Mucho más homogéneo. En México hay unos grandes contrastes. Sí. Nos encanta aparentar, de repente nos dejamos ir y nos deschongamos, etcétera. En general, ¿no? Sí. La cultura es más mesurada. Sí, como que acá tenemos una cultura de crédito, al menos sí la percibo, y depende del segmento, como bien dices, porque suena fácil decir la cultura de crédito de los que lo tienen, porque hay un sector enorme que no participa necesariamente. Más o menos. Sí. Todo el mundo tiene acceso a crédito. Sí. El tema es a qué costo y en qué condiciones. Claro, sí. Y uno es formal y otro no. Y otro no, y el informal pues es carísimo y leonino. Y vuelvo un poco a insistir en esta parte. Cuando ves lo que vas a atacar, pues tienes recursos limitados. ¿Hacia dónde te vas a mover? Exacto, ¿dónde te enfocas? Sí, nuestro primer punto de partida es gente que nos conoce. Yo antes trabajaba en un banco tradicional y en una cena todo el mundo me decía, ay, ¿a qué te dedicas? Y yo, un banco. Sí. Odio tu banco, ¿no? Claro. Ayúdame, ¿no? Nadie nunca me dijo nada bueno. Y ahora que estoy en Revolut,
Les digo, no, Revolut. ¡Ah! Adoro Revolut. No, es que cuando fui estudiante allá, no sé qué. Claro. ¿Cuándo abren? ¿No? Entonces yo creo que ese es el primer grupo. La mayoría Y estaremos hablando de un segmento pues afluente, sí, porque bastante quiere decir que ya privilegiado, viajó, claro. etcétera. Digamos, y esos 200,000 que están registrados porque conocen muy bien. Sí, o bueno, quién sabe una por parte. qué, ya iremos viendo, ¿no? Sí. Pero Y en la estrategia, digamos, de difusión, ¿cómo ha sido históricamente? Es decir, ¿es boca en boca? boca en boca. ¿Haces mucho despliegue de mercadotecnia? ¿Cómo? No, las veces que me has visto es lo que hemos Es lo que hecho. sí. Muy poquito en medios. No hemos invertido nada en marketing. Ahorita, Ni lo van a hacer, o sea... por ahora no. Sí. Por ahora es boca en boca. Queremos asegurar que tenemos el producto que deleita al cliente. Y ahí sí ya echar toda la carne al asador. Claro. Y entonces diríamos que estos primeros 12 meses van a ser de crecimiento orgánico, lo llamaría así. Es decir, boca en boca ya tiene una base de 200,000 registrados, que no es cosa menor. No, yo creo que empezaremos a promocionar por ahí de enero, febrero. Ah, bien. Y de una manera diferente. Entonces, a ver qué opinan. A ver cómo se va dando. Ahorita me enseñabas, y tiene esta parte que es muy digital. Ahora, pienso mucho en los adultos mayores, porque de repente, pues tú, yo, todos tenemos familiares. Uh-huh. Y luego, desde pedir un transporte no puede ser sencillo. Ahí tienes, somos un país joven, de edad promedio de 30 años, sí. pero esa parte también se puede volver importante, ¿no? La barrera digital. Sí, ahí ya nos vamos a despegar un poquito de la realidad, pero yo creo que la inteligencia artificial nos va a ayudar. Sí, y eso te quiero preguntar, ¿cómo la estás integrando en Revolut? Sobre todo porque estamos en un momento de muchísimos cambios. Ahorita, principalmente, hemos hecho cosas en el back office. Sí. Pero ya se empieza a hablar de agentes bancarios digitales. No, si viste, me sorprendió mucho el OpenAI, el agente con Shopify y no sé qué, que ejecuta transacciones. Imagínate eso para la banca. Sí. ¿Y estás trabajando en ello? No, porque, activamente no. Yo sí. no. Alguien probablemente sí. Sí. Y ya se irá viendo. Porque además una de las ventajas es la escala, ¿no? O sea, ¿qué tanto viene de y ahí tú me lo dijiste muy temprano y me pareció muy, muy interesante. Al final la banca, tú conoces muy bien la banca, escuchen el podcast porque ahí te pueden conocer más a profundidad, pero pues es un negocio que también tiene instancias locales, es decir, hay una parte que es global, pero tienes que conocer muy bien. Totalmente. Yo como lo describo es Revolut me da muchos ingredientes para yo poder preparar el platillo que deleite el paladar local, ¿no? Claro. Y lo he vivido en vidas pasadas. O sea, cuando yo saqué una tarjeta de crédito en Colombia me decían, no, es que la gente quiere ver no lo que ya gastó, lo que todavía puede gastar. Y yo, claro que no, nadie piensa así. Sí. No, pues resulta que sí, porque en Colombia hay una tasa, un tope en la tasa y la gente se deja ir y no se preocupa tanto como en México, que sabes que si te pasas de la raya te van a cobrar un dineral. Y entonces sí tienes grandes diferencias, incluso dentro de Latinoamérica, ni hablar las diferencias entre Reino Unido y México. Claro. Entonces, sí, por supuesto que hay que hacer mucha tropicalización. Yo creo que es una lección que nos costó un poquito de trabajo aprender. Estábamos mal acostumbrados porque de un país europeo a otro la cosa varía, pero no tan drásticamente. Entonces pensábamos que ya sabíamos lo que era exportar el modelo a otros países, pero la realidad es que sales de Europa y la cosa cambia tanto que sí tienes que reinventar. Y eso te implica construir una plataforma modular que muy rápidamente puedas parametrizar para adaptarla a una nueva realidad. Te voy a dar un ejemplo concreto para no inventar. Onboarding, una apertura de cuenta. En algunos países necesitas una videollamada con una persona. En otros países no necesitas videollamada. En otras puede ser una video selfie. En otras, etcétera. Entonces, tú tienes un onboarding agnóstico con módulos que en función de la regulación local vas aprendiendo para cumplir. Claro. ¿Y qué te ha aportado o qué aporta, ya se nos va a acabar el tiempo, pero la escala? Eso es una ventaja brutal. Entonces, o sea, hemos visto a los bancos que tienen la gama completa de productos pero una estructura de costos pesada y a algunas fintech o jugadores digitales que tienen 1 o 2 productos pero una estructura de costos esbelta. Nuestra estructura de costos es mucho más esbelta porque todos los países compartimos muchos de los costos. Claro. Y eso nos permite ser mucho más generosos con los usuarios y llegar a usuarios que para otros no serían rentables. Pues está fantástico. Felicidades. Son 3 años de mucho trabajo, de llegar, y empezar prácticamente pues de cero, porque además en la cultura, y seguramente iremos hablando, pero pues es un banco
muy, no diría austero, ¿cómo se llama esto? Frugal, sí. Frugal Sí. es la palabra perfecta, en donde pues haces con lo que puedes resolver inmediatamente, y creo que esa frugalidad es interesante en el sector bancario y sobre todo lo que viene. Muchas gracias por invitarme. No, al contrario, Juan, siempre un gusto, y seguramente estaremos hablando porque van a dar mucho de qué hablar, y bueno, pues en este noticiario de negocios siempre nos interesa mucho. Gracias. Nos vemos pronto. Ahí escuchamos a Juan Guerra, el director general de Revolut.